En este tercer vídeo sobre los elementos básicos de JavaScript vamos a ver cuáles son las clases predefinidas del lenguaje y cómo construir nuevas. La clase Object permite construir colecciones de propiedades y métodos utilizando habitualmente el literal de objetos, pero también permite construir objetos con el constructor. Es la clase principal porque es la raíz de toda la jerarquía de clases donde derivan todas las demás, los arrays, dates. Todas las demás heredan la estructura de propiedades y métodos y por lo tanto pueden tener propiedades y pueden tener métodos que se aplican para procesarlo. La clase array permite crear colecciones indexadas de valores que se acceden a través de un índice y se definen con el literal de arrays, que es este, pero también tienen un constructor. La clase date, que permite crear objetos de fecha y hora, incluso extraer el valor que tiene en cada momento el reloj del sistema, solo se pueden construir con el constructor. Luego está la clase función, de una importancia muy grande, porque JavaScript es un lenguaje funcional, donde construimos objetos función con el literal de funciones, desde JavaScript con las funciones arrow, que son algo más ligeras, y además tiene también un constructor que permite construir funciones similares a las del literal. Regex es la clase con las expresiones regulares que permiten determinar patrones de texto y procesarlos. Tiene un literal también y un constructor. La clase error, que solo tiene un constructor para crear errores. Las clases number, string y boolean, que lo que hacen sirven es para encapsular valores de estos tres tipos primitivos y poder aplicar sobre ellos propiedades o métodos, como veremos. Siempre que aplicamos una propiedad sobre un valor de un tipo primitivo, se transforma automáticamente en un objeto de esta clase para poder aplicarlo. Por lo tanto, es algo que muchas veces ni siquiera vemos, esta transformación, porque se realiza automáticamente. JavaScript se introduce además Symbol y Begin como clases encapsuladoras de estos dos nuevos tipos primitivos, Promise, que es muy importante para la ordenación temporal de funciones asíncronas en el tiempo, y luego otras clases como Mapset, arrays tipados y muchas otras. Si queremos comprobar a qué clase pertenece un elemento, tenemos el operador instance_of, que determina si un elemento pertenece a una clase, simplemente lo ponemos así, ponemos el nombre de la clase y el valor del elemento, y nos da true o false, o podemos aplicar estas dos propiedades encadenadas, .constructor.name, que nos devuelven un string con el nombre de la clase, tal y como muestran estos ejemplos de aquí. Una función es un bloque de código parametrizado que se representa por un nombre que permite invocarla, tal y como muestra este ejemplo de esta función que se define con esta sentencia que comienza por la palabra reservada function. Es una función de nombre suma que tiene luego dos parámetros entre paréntesis, que son dos variables que son visibles, se pueden utilizar como cualquier variable en el bloque de código que viene aquí delimitado por llaves, donde puede haber una secuencia de instrucciones separadas por punto y coma y retorno de línea, y que tiene que tener una sentencia de tipo return. Este bloque de aquí solo tiene una sentencia, que es la sentencia return, que es la que indica qué valor va a devolver esa función, en este caso la suma de los parámetros x e y. Después de la definición se suele poner la invocación. Aquí tenemos cómo invocamos la función suma con los valores 5 y 2, que nos devuelve, como es obvio, 7, que es la suma de estos dos valores. Las funciones también se pueden integrar dentro de expresiones, como hacemos aquí, donde multiplicamos por 2 el resultado de sumar 3 más 1, que es 4 multiplicado por 2 nos devuelve 8. Las funciones son elementos de primer nivel en el lenguaje y por eso se pueden asignar a variables o constantes, como hacemos aquí. La función suma la asignamos como valor de la constante suma 1 y por lo tanto la constante suma 1 será una función que podemos invocar exactamente igual que la anterior y que nos devolverá la suma de los valores que le pasamos. También se pueden definir funciones directamente con literales y funciones arrow, como hacemos aquí. Aquí definimos la función suma2 con el literal de función equivalente a este. Simplemente hemos quitado su nombre y nos crea una función exactamente igual que suma dos valores. Lo mismo que si lo hacemos con la función arrow, con la que definimos la función suma3, donde no hay nombre, las funciones arrow nunca tienen nombre, luego vienen los valores entre paréntesis, esta flecha, y luego puede venir un bloque de instrucciones como aquí, o simplemente una expresión, cuando es una función que simplemente evalúa esa expresión para devolver un valor, como se hace aquí, donde simplemente se va a devolver el resultado de sumar x más y, con lo cual esta función funcionará exactamente igual. Aquí tenemos los detalles del operador invocación, que es un operador del lenguaje
parecido al de agrupación, pero diferente porque debe llevar el nombre de la función delante sobre la que se aplica, y luego están la lista de parámetros que se van a tomar para calcular el resultado. Un objeto es un valor estructurado creado por agregación de propiedades, donde cada propiedad es una variable de objeto cuyo valor se puede acceder aplicando el nombre de la propiedad con el operador punto al objeto, como muestra este ejemplo, o aplicando el nombre de la propiedad en forma de string con el operador corchete al objeto también, con un operador que es muy similar pero más genérico. Los objetos se construyen con el literal de objetos, normalmente donde se da una lista de propiedades separadas por coma y delimitadas por llaves, tal y como indicamos aquí. Cada propiedad empieza por un nombre debe tener la misma sintaxis que los nombres de variables, dos puntos y un valor, que puede ser cualquier valor de JavaScript. Aquí tenemos, por ejemplo, un objeto vacío, solo dos llaves, que es igual a lo que se genera con NewObject, y aquí ejemplos con propiedades donde se asignan diversos tipos de valores, incluso funciones, que lo que definen es métodos, como veremos. Las propiedades creadas con el literal se denominan de tipo propio, y las que se heredan de la clase, que también se pueden heredar propiedades de la clase, son de tipo heredado. Los métodos son propiedades a las que se asigna una función. This referencia en el bloque de código de la función el objeto sobre el que se está invocando dicho método, tal y como se muestra aquí en este ejemplo, donde definimos una variable, este objeto que asignamos a la variable rectángulo. El objeto tiene dos propiedades, x e y, la anchura y la altura del rectángulo, y un método que calcula el área. Hasta JavaScript 5 los métodos solo se podían definir así, donde tenemos el nombre de la propiedad, dos puntos, exactamente esta sintaxis, y luego un literal de función, un literal. No se pueden utilizar funciones arrow, porque dentro de arrow no existe la referencia this. Aquí, con this, lo que se devuelve es el resultado de multiplicar el x por y, la anchura y la altura del objeto sobre el que se está invocando esta función de aquí. Esta es una nueva sintaxis que es más compacta, que define algo que es exactamente equivalente a esto, es decir, define una propiedad de nombre área que tiene esta función y se puede manejar como tal semánticamente, pero que es más compacto, y por eso hoy día se recomienda definir las funciones con esta sintaxis de aquí. Las funciones arrow se pueden asignar también a propiedades, pero entonces no definen métodos porque no tienen la referencia this. Son funciones normales y corrientes de tipo funcional. Aquí vemos cómo al aplicar la función, el método área sobre rectángulo, se calcula el área, es decir, el resultado de multiplicar la anchura por la altura. Aquí tenemos más detalles de los operadores punto y corchete que podéis mirar. Y tenemos también la asignación desestructurante de un objeto a una lista de variables que se hace con este pseudooperador de aquí, donde tenemos una lista de variables delimitadas por llaves y separadas por coma, a las que se puede asignar un objeto. Esto aparece con JavaScript 6 y es una asignación muy potente que asigna a cada variable el valor que tiene la propiedad con el mismo nombre, y las variables que tienen un nombre que no coincide con ninguna propiedad se dejan a undefined, tal y como muestran estos ejemplos de aquí. Un array es una colección indexada de elementos heterogéneos, es decir, elementos que pueden ser de cualquier tipo, que pueden accederse utilizando un índice, que es la posición que ocupan en esa lista, y el operador corchete, tal y como muestran estos ejemplos de aquí. Si el índice indexa un elemento que no existe en el array, se devuelve undefined, igual que si en un objeto se intenta acceder a una propiedad que no existe en ese objeto. Los arrays se construyen con el literal de array, donde se especifica una lista de valores separados por comas y delimitados por corchetes, tal y como mostramos en estos ejemplos de aquí, o incluso en el ejemplo de este primer array, donde se ve cómo se accede con el operador corchete, donde tenemos un array con elementos totalmente heterogéneos, donde incluso uno de los elementos del array de mayor nivel es otro array, porque los arrays pueden encapsularse unos dentro de otros. Los arrays tienen una propiedad que heredan de su clase, que es la propiedad length, que indica el número de elementos que tiene el array. Por ejemplo, si tenemos el array 4, 2, que tiene dos elementos, pues nos dará el valor 2.
Aquí tenemos detalles de cómo se utiliza el operador corchetes y tenemos también un nuevo operador. El operador spread, o la sintaxis spread, pues no es realmente un operador, que es una forma de esparcir un array dentro del literal de otro array, tal y como muestran estos ejemplos de aquí. Aquí se esparce el array A, que se ha definido con esa variable, en este literal, y por lo tanto será un array que tenga estos 4 valores, los dos primeros que son explícitos y el spread del array A que tiene estos 2 elementos, lo mismo que aquí donde el spread se hace entre los 2 elementos explícitos. Además de spread tenemos la asignación desestructurante de arrays, que es ligeramente diferente de la de objetos, porque lo que hace es asignar los valores de un array en una lista de variables separadas por coma y delimitadas por corchetes, en este caso no por llaves, con lo que se indica que la semántica de la asignación es por posición y no por nombre de variable, como en el caso anterior. Es decir, el primer elemento del array se asignará al primer elemento de la lista, el segundo a la segunda variable, el segundo elemento de la lista, y así sucesivamente, tal y como muestran estos ejemplos de aquí.